Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6:42, volvemos a nuestro país con las noticias que son de interés, por supuesto, las que generan expectativa también, porque sobre todo en materia económica, el Ecuador obtuvo una nueva línea de crédito con China por $600 millones, según informó la canciller Gabriela Sommerfeld. ¿A dónde van esos recursos? Según la canciller, serán destinados en gran parte para que el área energética en generación y transmisión de electricidad. A finales de julio, el Fondo Monetario Internacional también anunció que Ecuador superó la segunda revisión del programa crediticio que permite el desembolso inmediato de otros $600 millones, o sea, unos millones de dólares que le caen al país. De esta manera, le preguntamos al exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, a quien ya lo recibimos esta mañana. ¿Cómo le va, economista? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Hernán, un gusto estar con ustedes. Bueno, coméntenos cuál es su percepción sobre estos 600 millones primero que se anuncian de China para el sector energético. Es parte de los recursos, creo yo, que se requieren para cubrir las necesidades fiscales del año en curso. Uh-huh. Este es un año donde nosotros tenemos que alcanzar las metas para que el programa con el fondo siga vigente. Y esas metas dan lugar a acceder al financiamiento. Por un lado, el del propio fondo, donde está un incremento de 1.000 millones en la meta, que eran 4.000 durante 4 años en un inicio, ahora van a ser 5.000, y los 400 millones, un poco más, que estuvo vigente para el desembolso que se tiene que producir, sube a cerca de 600 millones producto de este aumento del financiamiento. Pero esto es solo del fondo. Hay otros recursos que tienen que venir de otras fuentes, del Banco Mundial, del BID, de la CAF, del FLAR, y aquí se está buscando también financiamiento de otras instituciones, y en este caso otro gobierno, donde estaría calzando estos 600 millones provenientes de la China. Ahora, con esto de la China, economista, todo va dirigido al sector energético, todo, por la emergencia que se nos viene. Yo diría sí y no. Y le digo sí y no porque los recursos fiscales son fungibles. Ajá. Entran a la caja fiscal, a la tesorería, digamos, y se van administrando conforme van llegando las necesidades. O sea, los billetes, en este caso a la China, para ilustrar, no es que vienen marcados y dicen esto es para el proyecto hidroeléctrico o termoeléctrico tal. Entran a la caja fiscal, se administran y se utilizan. Pero obviamente son 600 millones adicionales, lo cual sí ayuda para que en su momento haya más liquidez para utilizar para determinados proyectos, por ejemplo, los energéticos. Esa es la forma correcta que uno tiene que mirar el tema. Lo que sí es verdad es que sería bueno conocer un poquito más de datos en qué consiste esta línea. Me refiero a qué plazo se está otorgando, en qué condiciones financieras, es decir, qué tasa de interés rige, si hay algún periodo de gracia para el repago, las obligaciones, un poco más en detalle para ver si esto es compatible con el financiamiento que recibimos de los otros multilaterales como los que estábamos conversando. ¿Por qué se hace poco obvia esa información? Bueno, parte de los problemas de ratos que hemos tenido es que no sabemos realmente hacia dónde está transitando el gobierno en el ámbito económico. Tenemos informaciones de coyuntura y comentamos las mismas. Lo que estábamos hablando, que aumentaron 1.000 millones el monto del financiamiento del fondo, que 600 millones en lugar de 400, lo que estuvo pendiente. Ahora estamos hablando de esto. Pero sí es bueno saber cuáles son las metas, cuáles son las reformas, cuáles son las otras acciones de gobierno en materia económica para el periodo de los 4 años del actual gobierno, las metas para este año, para los siguientes años en materia de equilibrio fiscal, en materia de reservas internacionales, los objetivos que se persiguen en materia de empleo, reducción de pobreza, etcétera. Eso nos va a dar
o creería yo nos da una suerte de rumbo, de ruta por donde va a transitar el gobierno. Si no nos quedamos, como le comento, haciendo suposiciones, haciendo algún tipo de comentarios, claro, sobre temas muy particulares y de coyuntura, yo creo que parte de la credibilidad de las políticas adoptadas está en difundir con mayor, yo diría, exactitud esa ruta por donde se transa. Nos hemos comprometido con el gobierno de la China en 600 millones, una línea que tiene estas características. Esto forma parte del programa, el programa apunta a estas metas. Creo que eso hace falta, Hernán. Ahora tendremos 1.200 millones de dólares con lo del fondo, con lo de China. ¿Qué pasa con el nivel de endeudamiento del país, economista? El país, mientras no corrija las raíces del problema del endeudamiento y del déficit, que es un tamaño estatal sobredimensionado, va a tener que seguir en esta adicción a la deuda, lamentablemente. La otra es que el país logre reactivar la economía y que la economía crezca mucho más rápido, de tal suerte que la relación deuda-PIB se vaya reduciendo en el tiempo. Pero yo creería que tiene que hacer las dos cosas. Tiene que buscar todas las formas de una recuperación económica más dinámica, pero al mismo tiempo tiene que redimensionar algunas actividades, como es el tamaño estatal, algunos sectores, para empezar a depender menos de la deuda. Si no, la relación va a seguir subiendo. Estamos hablando de cerca de 80,000 millones de dólares, y esto obviamente lo que hace es comprometer las finanzas públicas a mediano y a largo plazo. La última vez que le entrevisté a usted en este espacio, hablábamos de las condiciones del FMI y esta salida de los 5,000 funcionarios del sector público por el recorte del gasto corriente. La decisión se tomó finalmente, le decía en la última entrevista, analizábamos este tema con usted. Una vez que se ha dado, le pregunto, ¿es suficiente lo que se ha hecho? Bueno, esta es una pregunta de fondo, le voy a contestar con varias vías. Una, 470,000 son el número de empleados públicos del gobierno central. A eso hay que sumar del resto del sector público, entidades públicas, entidades autónomas, organismos de control, GATS, etcétera. Con eso tenemos 200,000 empleados públicos adicionales. Aparte tenemos los jubilados, que son, si no me equivoco, cerca de 170,000 empleados. Calculemos, por lo tanto, 5,000 frente a esas cifras, sigue siendo un valor sumamente marginal. Segundo, por un lado se habla de el tema de bajar la carga en estos conceptos, pero a paso seguido, y se dice además que se suprimen partidas, y a paso seguido se dice que esta gente que sale va a ser reemplazada por otras personas, en cuyo caso el impacto fiscal va a ser cero. Es decir, el ahorro no se va a producir. ¿A dónde más? Eso es parte de lo que le decía hace un momento. Ese es uno de los ejemplos de, bueno, ¿qué mismo quieren hacer? ¿Este es un tamaño del Estado o van a mejorar solamente la generación de servicios con gente que supuestamente es más eficiente? ¿Cuál es el mecanismo que se siguió para que esa gente se retire? Yo no estoy en desacuerdo con eso, pero sí sería bueno que se conozca cuál fue el esquema seguido para el retiro de este personal. Yo, por mi lado, he recibido informaciones de toda naturaleza, y yo creo que es importante que eso se explique, porque eso le daría legitimidad a las acciones. Pero que digan, ¿es un tema de tamaño? ¿Es un tema solo de eficiencia? ¿O buscan las dos cosas? También se anuncian planes sociales, por ejemplo, entregar 80,000 cupos de trabajo momentáneo con pagos de salarios de $400 para jóvenes en acción, por ejemplo. Este tipo de programas que duran 3 meses, que sí son un costo para el Estado también. Bueno, hemos tenido algunos valores que le afectan a las finanzas públicas. Para empezar, todo lo que se ofreció en la parte de la campaña electoral. Ahí tenemos cerca de 600 millones de dólares. Ahora, y esto que usted acaba de comentar, que son recursos adicionales, y la mejor forma que estos temas no sean temporales,
sino que la gente por su cuenta encuentre opciones de trabajo, es con una economía que crezca. Y el que tiene que dar ese crecimiento es el sector privado. El sector público es un complemento cuando está redimensionado. Pero en este caso, lo que genera es más problemas que beneficios. Y lo que creo debemos hacer es conjugar las dos cosas. Un tamaño sostenible y en equilibrio, pongámoslo así, en las cuentas públicas, y una economía que crece más dinámicamente para que pueda dar lugar, inclusive para que las personas que salgan del sector privado, público, puedan encontrar opciones en el sector privado. Economista, muchísimas gracias, muy gentil. Muchas gracias. Le agradezco. El economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, hablando de este financiamiento conseguido por el gobierno del Ecuador con el gobierno de China por $600 millones. Ha dicho el economista Mauricio Pozo que hace falta información sobre el interés, los plazos, las formas de pago que va a asumir el Ecuador. También se ha referido a las decisiones últimas del gobierno de reducir el gasto corriente. Ha dicho que es insuficiente, mientras los programas también se hacen de forma temporal. 6:53 minutos.